Saludos, adelante. Saludos, Froilán, Menfesí, también el saludo para todas las personas que nos siguen a esta hora. Desde que las vacunas cubanas eran apenas una idea, surgieron las primeras dudas, que si seríamos capaces de lograrlo, que la COVID-19 era una enfermedad desconocida, que la biotecnología nuestra era buena, sí, pero no para tanto. Después vinieron otros reclamos. ¿Por qué 5 candidatos en lugar de 1 o 2? ¿Cuándo saldrá la eficacia? ¿Para qué tantos ensayos clínicos a vacunar y ya? Y ahora, si son realmente efectivas, cuál me toca, por qué una y no la otra, en fin. Las interrogantes han sido recurrentes en este año y medio de pandemia triste y devastadora. Y sobre las vacunas han caído con toda su fuerza. Unas veces por elemental preocupación y otras por mala fe, para molestar y desacreditar. Pero de ese tema, al menos hoy, no quiero hablar. Ayer dije en este mismo noticiero que han existido irregularidades que flaco favor le han hecho a la vacunación en Cuba. Ha faltado información oportuna, se han cambiado protocolos una y otra vez y ha faltado preparación en algunas personas que han asumido esta tarea, sobre todo en la base, en los vacunatorios. Y una mala explicación desencadena una reacción que no será de polimerasa, pero sí aviva el descontento. Pruebas de esto hay muchas. Días atrás, la periodista Patricia Guerra, de Cuba Periodistas, publicó en su muro de Facebook lo que le sucedió en su consultorio en Alquizar, cuando le exigieron un documento probatorio del PCR positivo a la COVID-19 para que pudiera considerarse convaleciente. Y el hecho de no tener el documento no le daba derecho a la Soberana Plus, por lo que tenía que vacunarse con Abdala. Miren, lo primero es que en Cuba se dijo inicialmente que la vacuna para convalecientes era justamente la Soberana Plus. Eso luego cambió porque todo el que haya padecido la enfermedad con o sin confirmación de PCR es convaleciente. Y hay convalecientes que son vacunados con Abdala. Pero ya lo dije, la información oportuna es vital en estos casos. Y lo otro es que exigir un documento con PCR positivo a mí me sonó también descabellado, a sabiendas de que no pocas personas han asumido el ingreso domiciliario sin test alguno, solo a partir de su cuadro clínico. Y también es verdad que han existido dificultades con las pruebas de PCR y con el funcionamiento de varios laboratorios de biología molecular en el país. Yo no olvido que días atrás en La Habana había PCR exclusivamente para embarazadas, niños y ancianos, y las colas eran enormes hasta para un test de antígeno, por lo que un papelito como este parece una respuesta irónica a una disposición que resulta absurda si no se ofrece la información necesaria para que un convaleciente sin PCR positivo a mano, que además quiere vacunarse, pueda entenderlo. Por eso agradezco tanto la conexión con la doctora Lena López Ambrón, jefa del programa de inmunización del Ministerio de Salud Pública, quien nos acompaña en este noticiero. Saludos, doctora. Dígame, ¿por qué la exigencia del PCR en este contexto? ¿Qué explicación tiene? La exigencia no es el papel de PCR, sino lo que traduce tener un resultado de la prueba en reacción en polimerasa, que es la prueba diagnóstica de la enfermedad. El problema consiste en que al tener un PCR positivo, usted tiene la evidencia de que la persona, su sistema inmune, generó una respuesta protectora, generó un grupo de anticuerpos que con una sola dosis de Soberana Plus va a quedar protegido. En el caso de que esa evidencia no esté, se decide administrar 3 dosis en aras de proteger a la persona, siempre partiendo que la decisión es vacunar, que puede estar en dependencia, que a usted, por teniendo una evidencia de que su sistema inmune generó una defensa, se le administre una sola dosis. Y que cuando no tenemos la evidencia total, a pesar de que pueda haber tenido síntomas atribuibles de la enfermedad, de que su sistema inmune generó una respuesta protectora, lo ideal es administrar las 3 dosis de la vacuna para lograr una verdadera protección. Yo le agradezco la explicación, doctora, sobre todo en el sentido de la evidencia, y entiendo mejor lo del documento, pero ¿puede explicarnos un poco más en detalles la metodología que sigue el Ministerio de Salud Pública para la inmunización en estos casos? Vamos a determinar que existen 2 grupos de personas. Un primer grupo de personas que enfermaron de COVID y tienen una prueba de PCR positiva, que es la prueba diagnóstica de excelencia. En este caso, los estudios han demostrado que el que padeció la enfermedad, que generó un título de anticuerpo con una dosis de Soberana Plus, queda protegido.
Ahora tenemos otro grupo de personas que pueden haber presentado síntomas atribuibles a la enfermedad en mayor o en menor medida, que inclusive pueden tener un antígeno positivo, pero que no tienen evidencia del PCR. En este caso, no se trata de tener un resultado o no, sino que la mejor opción para que las personas queden protegidas es aplicar las 3 dosis de la vacuna, en lugar de una dosis de la vacuna. En fin, transitaría igual que las personas sanas, con un esquema completo de sus 3 dosis para garantizar la verdadera protección de esta población. A mí me alegra que usted lo diga de ese modo y hay una preocupación colectiva que nos sigue rodeando cada día. ¿Qué pasa si una persona se contagia después de la primera o de la segunda dosis? Bueno, en el caso de las personas que tengan un PCR positivo, que se hayan contagiado en la primera o en la segunda dosis, 2 meses posteriores a su alta clínica, se le administra la Soberana Plus. En el caso de las personas que tengan 3 dosis, lo que equivale a un esquema completo, tanto de Soberana como de Abdala, y posteriormente se enfermaron, no se le administra más vacuna. Usted lo dice así, bueno, no es lo mismo si una persona se ha vacunado con Abdala que con Soberana. Tienen esquemas diferentes y la recuperación de esas vacunas también lo es. La recuperación de Abdala y de Soberana son diferentes. En el caso de la vacuna Abdala, entre una dosis y la segunda dosis o la tercera, el tiempo máximo a esperar entre dosis es 28 días. Pasado este tiempo, debe iniciar el esquema. En el caso de la vacuna Soberana, entre la primera y la segunda dosis puede haber transcurrido 3 meses. Y en el caso de la Soberana Plus, hasta 6 meses. Es decir, que si una persona se enfermó de COVID con la segunda dosis de Soberana 02, 2 meses después de su alta clínica epidemiológica, puede administrarse la Soberana Plus, porque la Soberana Plus, como te comentaba, se puede administrar hasta 6 meses después. Ahora, en el caso de que uno tenga 2 dosis de Soberana 02, luego del contagio, lo indicado es que venga la Plus. Y entonces, ¿qué sucede luego de 2 dosis de Abdala? En el caso de que tuviese 2 dosis de Abdala, pasados los 2 meses de su enfermedad, tiene que iniciar el esquema completo. En el caso de no ser un PCR positivo, tiene que iniciar el esquema completo o de Abdala o de Soberana. En el caso de ser un PCR positivo, se le administra una dosis de Soberana Plus. Yo le agradezco mucho, doctora, por su tiempo. Realmente hay diferencias entre lo que ocurre en nuestro país y lo que ocurre en otras partes del mundo. Aquí el esquema incluye, digamos que varias situaciones diferentes. Sin embargo, en otros países del mundo, a partir de las vacunas disponibles, lo que se establece es un mismo esquema de vacunación. Digamos, la Pfizer, por ejemplo, lo mismo para convalecientes que para aquellas personas que no se han contagiado. Eso es diferente a como ocurre en nuestro país. Yo tengo el Messenger lleno de dudas y aunque en las últimas semanas se les ha dado respuesta a algunas interrogantes tras las conferencias de prensa de los martes donde ha participado la doctora Lena, quisimos aprovechar la teleaudiencia del noticiero de televisión para orientar, que es otra de las misiones de la comunicación pública. Yo les comento brevemente pautas u orientaciones dadas a conocer por el Ministerio de Salud Pública y aquí las tenemos. Cualquier persona adulta que haya recibido 1 o 2 dosis de Soberana 02 o Abdala y después resulta PCR positivo, lo decía la doctora, se vacuna a los 2 meses con Soberana Plus, no con otra vacuna disponible. Si una persona recibió el esquema completo de 3 dosis de Soberana 02 o Abdala y después resulta PCR positivo, no es preciso que vuelva a vacunarse. Ayer hablábamos sobre la inmunidad híbrida y eso está relacionado, por supuesto, con esta acotación. A una persona con un test de antígeno positivo con resultado negativo de PCR se le administrará el esquema completo de la vacuna disponible a los 2 meses del cese del cuadro clínico. Ya lo decía la doctora, nosotros avanzamos con otros elementos que queríamos compartir en esta emisión. Una persona que haya presentado síntomas que pudieran ser atribuibles a la enfermedad de COVID-19, pero que por determinadas causas no tiene un resultado de laboratorio, seguimos con esta precisión, se vacuna con el esquema completo de la vacuna disponible. Y a su vez, los adultos alérgicos al tiomersal que son convalecientes se vacunan con una dosis de Soberana Plus sin ese producto, por supuesto.
Esta semana inició el ensayo clínico fase 1-2 de Soberana Plus en niños convalecientes. Eso es un elemento que queríamos acotar porque no se trata aún de la vacunación de niños convalecientes. Estamos hablando específicamente de un ensayo clínico. Ahora bien, otros elementos dados a conocer por el Ministerio de Salud Pública. La aplicación de nasalferón, interferón, biomodulina T y Prevengovir no contraindica la aplicación de las vacunas. Sobre esto se habló en un tiempo, estábamos hablando de ensayos clínicos asociados a esto y al unirlo con la vacunación podría ser que diese algún efecto, digamos que adverso en alguna persona y no podría establecerse bien si el efecto tenía que ver con la vacuna o con algunos de estos elementos de nasalferón, interferón, biomodulina o Prevengovir. Ahora no hay contraindicación alguna. Usted puede suministrarse nasalferón y además vacunarse. Otro elemento, las embarazadas y puérperas pueden vacunarse si no tienen otra indicación, o sea, las embarazadas y las puérperas se vacunan sin problema alguno. Y la semana pasada, bueno, ya lo decía que se había aprobado el inicio del ensayo clínico en niños convalecientes con la Soberana Plus y ese ensayo ya está en curso. Y va a ser, por supuesto, más corto en el tiempo porque la Soberana Plus implica un solo pinchazo. Son aclaraciones necesarias, amigos, que queríamos compartir con ustedes, precisiones generales, pero que quisimos sobre todo propiciar este acercamiento que puede ser muy positivo para que la vacunación siga siendo nuestra punta de lanza contra la COVID-19. Y ese entendimiento es muy importante para ello. Muy buenas tardes para todos y cuídense mucho.